Atención. Es una buena oportunidad para el descuento para el equipo de Victoria. Va Cáceres. Guillermo Vázquez con el rebote. Se salva todavía la franja sin el peligro. Va para Cáceres otra vez Federico. Sale ahora Guaraní Franco con Mota. Va Almirón. Pelotazo. Pum para arriba para que salga todo la defensa del fondo. Sí salvó Guaraní Antonio Franco. Era el primero para el equipo visitante. Pelotazo que va para López. ¡Pum! Para arriba de Morales. ¡Pum! Para arriba de López. Gómez. Pérez. Mota. Brian. 0-0 en 27. Ya estamos otra vez en vivo e indirecto por nuestros canales. Igual todo el encuentro lo vas a ver completo. Lo vamos a publicar esta noche para que lo veas completo al partido. No ha pasado nada en todo este tiempo. Justo llegaste para ver ese tiro libre de Victoria. Ma Pérez. Almirón. Rebota para Pérez. Almirón. Corta Duarte. Y hace 5 o 6 minutos un tiro de esquina de Pablo Mota que pegó en el travesaño. Lo quiso hacer olímpico el 8. A los 5 minutos salió Cristian Barinaga. Del primer tiempo ingresó Almirón. Lazanío. Con lujo para las manos de Quijano. La conectividad aquí en esta parte de la ciudad. Ya pudimos recuperar y ya estamos otra vez en vivo. Gracias a todos los que nos estaban siguiendo. Eran bastantes los que nos seguían y se ve que a todos nos ha pasado lo mismo. Atención. Va para García. Mano a mano. Va García. Marca Morales. Pase atrás. Salva Morales. Se salva Guaraní Antonio Franco una vez más. Se viene Victoria que busca el descuento en la general. Y abrir el marcador esta tarde. La tiene Aguirre. Jugando con Mancilla. Corta bien. Quiniel que se viene Guaraní Antonio Franco. 3 contra 3. Atención, va para Lazanío. Va Lazanío. La juega Lazanío. Lazanío de rebote se lo lleva. Lazanío. Va para Domínguez. Infracción para Victoria. No le queda una. Lazanío. Siente con rebote las pelotas que agarra. Cuesta el 9. Tira Pablo Mota y la pierde. Sale jugando Victoria. Va por el medio. La tiene Pablo. Va Mota. Frina Pablo. Falta contra él. Campo. ¿Cuándo habrá una tarjeta, Franco? No hay tarjeta, se ve hoy. Sale jugando Mota con Ángel Piz. Tiene Piz. Manayan, Domínguez. No encuentran la vuelta Guaraní Antonio Franco. Y Victoria se empieza a confiar con el balón. A estar seguro. No se mete atrás porque sabe que tiene que dar la vuelta al resultado. Falta, sí, infracción de Domínguez. En 30 estamos. En vivo e indirecto en Villa Cerita estamos. Cáceres. Sale López con Retamoso. La juega Retamoso. Por medio con Aguirre. 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 A lo Martino.
Sale el fondo de la franja. Almirón. Tiene Guaraní Antonio Franco en la salida. Con Morales. Sale Morales. Saliendo bien del fondo. Avanza Morales. Anima. Remató. Se animó. Tampoco era para tanto, ¿no? Saldrá Quijano del fondo. Va para García. Despeja Barrientos. Mota por el medio. Con Almirón. Piz. Para que salga de proyectado del fondo. Millán. Va Héctor. Frena Millán. Quinieluk. Mota. Millán. Se prepara para tirar el centro. Va para el fondo. Va Millán hasta el fondo. Retamoso. Le deja dentro del campo. Va tirando el centro. Reclama Retamoso. Una falta que quedó tendido contra el cartel. Piden asistencia. Lentamente se va reincorporando Retamoso. En 33. Global 2-0. 0-0 el partido de esta tarde. Tarde-noche en la ciudad de Posadas. Esto es Verbo Producciones. Echemos y mandemos banners, amigos y amigas de la producción. Un codazo, dicen. Y se va. Calma, calma, pide Franco. Para descansar, dice. Altas temperaturas. Descanso entonces. Aprovecha mientras se va reincorporando el jugador. Verbo Producciones Oficial en YouTube estamos. Suscríbete, dale me gusta y compartí con tus amigos. Muy complicado, chicos. Fijemos cómo está nomás. En Twitch nos podés seguir también. Verbo Producciones, pionero en transmisiones multiplataformas de streaming, eventos deportivos, fútbol. En YouTube y en Twitch estamos. Nos puedes seguir en las redes. En Facebook y en Instagram. Tanto en Sport Show, que muy pronto se viene Sport Show, En Facebook e Instagram. Con info. Y también a la productora Verbo Producciones. Tanto en Facebook como en Instagram. No paran los bombos. Alentando a full. Con banderas argentinas. Alentando a la selección también desde Villa Sarita. La selección ya está en cuartos. Va a definir con Holanda el próximo viernes. Y el próximo fin de semana. Por ahora Guaraní avanza para ese fin de semana. Para jugar los cuartos.
Abrazo enorme para nuestro amigo Adrián Cuba. Para que pronto esté en Verbo Producciones, ¿eh? Gran periodista. Todavía no se incorpora el jugador Retamoso de Victoria. Ahí ya lo vemos. Fueron los médicos de la ambulancia también para ver. Ya está en el próximo paso la picada, quien perdió 1-0 en Villa Cabello con Nacional y quedó el global 3-2 con esa gran victoria en Puerto Piraí con 3-1. Y ahora, si no vi mal el cuadro, va a definir de local en la siguiente instancia, sea Guaraní Antonio Franco o Victoria de Cruzú Cuatiá. Del primer tiempo. Creo que serán unos 5 tranquilamente. Más allá que aprovechó para que se refresquen. Acá ya lo tenemos a Retamoso para poder ingresar. Si no me equivoco, con esas gorras de nadadores en la cabeza. Obviamente hubo un corte en el jugador de Victoria. Se reanuda el juego en 39 aquí en Villa Sarita, 0-0. Federico Cóceres. A Cóceres, falta contra él de Kiriñaluk. Deberá hacer algún que otro ajuste Carlos Marerzuk para Guaraní Antonio Franco. Gracias a todos los que están ahí del otro lado. Tiro libre para Victoria. Busca el descuento. Llega al centro, primer palo. Aguirre. Despeja Morales. Y se salva Guaraní Antonio Franco. Con pelota parada. Preocupa al equipo de Guaraní Antonio Franco. El equipo de Victoria. Va Barbosa. Va hasta el fondo. Barbosa hace rebotar en Pérez. Saque de mano. Inatraque para el equipo visitante. Cerca del banderín izquierdo. Va a ser Barbosa. Llega al centro. Va para García. Saca la defensa Guaraní Antonio Franco. La tiene Barbosa. Domínguez. Pérez. A la tribuna. O llega para Almirón. Hace rebotar en Duarte. No se fue el balón. Continúa. Dice que posición adelantada del jugador Barbosa. Salía para Guaraní Antonio Franco. Se volvió a salvar. Barrientos. Ángel Viz. Barrientos. Vapis. Saliendo del fondo. Cambio de frente. Ojo, peligrosa. Va Cóceres. Va Millán. Guillermo Marquet. Millán. Va Héctor. Mota, falta. Dura. Contra Pablo. ¿Quién va a hacer el lanzamiento de esta pelota parada? Cambiando de frente para Barrientos. Va Mati Barrientos. Tiene Barrientos.
Y sale jugando Victoria del fondo con Gómez. Mancilla cambiando de frente para Medina. La tiene Medina jugando con Cóceres. Va Cóceres jugando con Retamoso hacia atrás. Déjala, dice Quijano para que reviente ese balón a la tribuna. Ni siquiera dentro del campo. Saque de mano. Medio campo. 42 el primer tiempo. Pobre primer tiempo. Algo más hizo Victoria, pero no lo suficiente como para preocupar del todo a la franja, que tan solo tuvo aquel intento de olímpico de Pablo Mota y nada más. Retamoso. Cóceres. Saca Millán. Mancilla. La pierde. Va Quiñones. Va Galaceneo. Cambio de frente de Piz. Va para Domínguez. Pasado. Pasadísimo. Ese remate. Será lateral. En defensa para Victoria. Ahora estamos re bien. Lateral. Pérez. Ángel Piz. La juega Piz. Atención que la regaló. Va Cóceres. Sale. Guillermo Vázquez. Duda. Varias dudas. En los jugadores Guaraní Antonio Franco. Que preocupa a sus hinchas. Y vemos varios aquí en la platea preocupados. Barrientos. Falta de Gómez. Pérez. Va Pérez. Va de frente al arco Pérez. Jugando para Pablo. Se anima Pablo por abajo. Va para Almirón. Hace rebotar Almirón. Saca Retamoso. Y se viene la contra. Atención. ¿Llega o no llega? Sí, llegó con todo. Brian para cortar ese balón. Recupera Quiñones. Jugando con Mota. Cortito, no. Hacia atrás con Morales. Abriendo para Pérez. Cuatro o 5 más. Pérez. Ángel Piz. Almirón. Quiñones. Falta del 11. Y atención que quedó tirado Domínguez. Pide atención médica. Recordemos que a los 5 del primer tiempo, en la jugada, una jugada al minuto de juego, recibió un golpe durísimo Cristian Barinaga. Casi 2 minutos de atención. Ingresó tan solo para que se termine de preparar Almirón. Y a los 5 minutos del primer tiempo ya hizo la primera variante. Salió lesionado, quien se fue directamente a los vestuarios. El capitán Cristian Barinaga. Hay que estar atentos. Salió rengueando. Hay que ver cuánto tiempo le lleva la lesión. Un Guaraní Antonio Franco que se vio afectado también por esa situación. Que controla el partido, es cierto.
que no lo termina de sufrir del todo, pero Victoria busca el descuento, sabiendo que está a 2 tantos de los penales y a 3 de la clasificación. García. Piz la pierde con Aguirre. Va a Lazarillo, ya entró Brian, la tiene Lazarillo. Falta. Perrita Mozo. 47. Últimos minutos de este primer tiempo. Lo vivís y lo sentís en vivo. Greenverbo Producciones. Pablo Mota para hacer este tiro libre en el medio campo. Sector izquierdo para Guardaniente Franco con Morales. Va para Barrientos. Presionaba García. La tiene Barrientos saliendo por el sector derecho. Va García. Va Barrientos. Se quedó García. No quiso presionar más. Igual terminó regalando ese balón Barrientos. Salía del fondo que va a ser Quijano para Victoria. Final de estos primeros 48. Aquí en Villa Sarita. Guaraní Antonio Franco. Igual a 0-0 con Victoria. Resultado que le conviene al equipo misionero debido al gran triunfo que tuvo en Corrientes, en Curuzú Cuatiá, por 2-0, y con esto en cuartos la semana que viene. Por ahora en Villa Sarita va a estar recibiendo a La Picada, que hace un par de horas nada más logró la clasificación tras perder 1-0 con Nacional de Puerto Piraí. Nosotros aprovechamos, nos reacomodamos. El partido completo lo vas a ver, ¿eh? Te lo vamos a bajar, te vamos a descender por nuestro canal de YouTube. Agradecemos a toda la gente que está en vivo. Sabemos que acá es complicada la conectividad, pero bueno, la pudimos recuperar rápidamente, por suerte. No nos perdimos nada. Esto sigue 0-0. Se va la cuaterna de esta tarde, noche aquí en Villa Sarita. Nosotros nos estamos yendo a la pausa y ya regresaremos para compartir los segundos 45 minutos aquí en Villa Sarita. 0-0. Por ahora, lo único grave que pasó, lo único malo, que a los 5 minutos del primer tiempo salió Cristian Barinaga el campo de juego lesionado. Nosotros nos vamos a la pausa y ya regresamos.
Continuamos, aquí estamos de Villa Sarita para compartir con todos ustedes. Un instante nada más en los segundos 45 minutos. Ahí está. Veamos porque, a ver, aquí estamos para compartir con todos ustedes. Gracias a todos de corazón por estar ahí del otro lado. Un partido bastante incómodo, bastante pobre, digamos, en situaciones, más allá de ponerle una situación de Guaraní Ancho Franco en todo el primer tiempo que tuvo que ver con ese tiro de esquina que lanzó Pablo Mota y que pegó en el travesaño. Fue lo más peligroso y situación más clara que tuvo Guaraní Ancho Franco. Después Cóceres tiró, miro para acá porque aquí fue en de este lado del arco donde estamos nosotros en la cabina, muy cerca del arco que va hacia la costanera de Posadas, hacia la legislatura de la ciudad de Posadas. En el otro arco donde remató el Pablo Mota, el tiro de esquina, era en el arco que va hacia el centro de la ciudad de Posadas. Para nuestros amigos de Corrientes que están ahí del otro lado compartiendo con nosotros. Decía, más allá de ese tiro libre, cerca del vértice izquierdo del área mayor, que termina siendo rebotado el balón por el arquero Guillermo Baquet y quedó flotando ahí en el área chica, tras un despeje, si no recuerdo mal, era de Barrientos o de Morales, los defensores Guaraní Ancho Franco de los centrales. No hubo otra, sí hubo aproximaciones, pero tampoco terminó de preocuparlo del todo Victoria, sabiendas que el club de Curuzú-Cuatiá tiene el triunfo, buscar el triunfo, porque primero tiene que descontar, mínimo marcar 2 goles para llevar a los penales, tiene 45 más, y un tercero para clasificar. Recordemos que en esta fase, a los cuartos, se va a jugar el partido de día el próximo fin de semana, al cual ya lo tiene el equipo de La Picada, que hace un rato nada más en Villa Cabello perdió 1-0 con Nacional, y cuando ingresa Guaraní Ancho Franco ya vamos con el campo de juego. Perdió 1-0 con Nacional, que terminó en el global 3-2, tras ese triunfo en Puerto Piraí 3-1, terminó clasificando el equipo del Tren del Oeste, y que ya espera rival. ¿Va a ser aquí en Villa Sarita o va a ser en Curuzú-Cuatiá el primer partido? El segundo va a ser en Villa Cabello. Quiero mandar un saludo enorme, un beso grande. Creo que es la primera vez, y eso que hace 2 años estamos transmitiendo, que me están viendo mis hijos, junto a mi señora Valeria, quien le mando un beso enorme, a mis 4 amores ahí en el barrio Itameguazú, para Francisco, para Francisquito, para Cielito, para Facundo y para Fabricio, para mis 3 hijos que están ahí del otro lado. Así que un beso enorme. Me dijeron, papá, vos nunca te enfocás, por eso tampoco te miramos, me imagino que dirán. Pero bueno, ahora estamos aquí para hacer con esta cámara, con nuestra segunda cámara que tenemos aquí en esta tarde. Y quiero mandar un beso enorme para todos los que están ahí del otro lado. Ahora sí, hecho el saludo, campo del juego, ya ingresó Guaraní Ancho Franco, ingresó la terna arbitral, ingresa Victoria, o al menos un jugador, pero me imagino que ya van a estar saliendo todos del otro lado. Seguir alentando con el esfuerzo que siempre nos transmiten nuestros jugadores en cada jugada para que defiendan. Tarde brava, calurosa en la ciudad de Posadas. 8 minutos a la hora 20 en toda la República Argentina. Diego Córdoba en cámara, quien les habla en los relatos, Fernando Martino. No te olvides de suscribirte, de seguirnos y darle me gusta. Verbo Producciones. Todo listo, cronómetro en 0. Ya ingresó el último jugador al campo de juego. Recordemos que la única variante que hubo en el partido fue a los 5 minutos del primer tiempo. Dura lesión de Cristian Barinaga, que salió
tras un golpe duro en el minuto de juego a los 5 del primer tiempo e ingresó con la número 18 el jugador. Estamos hablando de Alan Almirón. Primeros instantes, primeros segundos de estos segundos 45 minutos que van a ser electrizantes, van a ser apasionantes. Aquí en Villa Sarita. Victoria busca el descuento. Guaraní busca asegurar la clasificación a cuartos. Sabe que en los próximos 7 días, si lo logra, va a ser aquí el partido de ida. Ahora salir primero es complicado, ¿no? En cualquier torneo, porque Guaraní salió primero en su grupo y de aquí en más, si va a medida que va avanzando en las fases, va a terminar siempre definiendo de visitante. Almirón, la tiene Almirón, la juega Almirón. Se acerca Pablo. Va Almirón, va para Pablo, va dentro del área, deja pasar Pablo, va por Arlesanio, despeja la defensa de Victoria. Recordamos los suplentes en Guaraní Franco con el número 12 Flores, con el número 13 Lesner, con el número 14 Abelo, con el número 15 Cardoso, con el número 16 Doelo, con el número 17 Caruso. Lo que está todavía en el banco de suplente. Vamos con los suplentes de la visita para compartir con todos ustedes. Se viene Guaraní Franco, va Arlesanio, Quinialu. Jugando por el medio con Pablo Mota, va Pablo. Se acerca Almirón, va para él, el balón deja pasar y atención que se vendrá en la contra para Victoria. Son 2 contra 2, se viene Victoria. Va García pidiendo, va López, la tiene López, va hasta el fondo López. Falta de López, tiro libre a favor de Guaraní Franco. La regaló Almirón y casi se queda en la apertura del marcador para la visita. Con el número 12 es Piris, con el número 13 Cóceres, con el número 14 Barbuena, con el número 15 Alonso, con el número 16 Ramírez, con el número 17 Cayetá, con el número 18 Altamirano. Son los suplentes del equipo de Victoria. Sale del fondo con Millán, la tiene Millán, va Héctor. Va Millán, la rebota Millán, la termina regalando. Otro regalito para Victoria. Va Mancilla jugando hacia atrás con Quijano. Presiona el Lazaneo. Quijano terminó casi regalando ese balón, esa salida. La tiene Mancilla. Jugando con Duarte. Mota. Atención, llega el remate. A la Costanera se fue. Un balón menos. 3 minutos del segundo tiempo, 0-0. Con este resultado avanza la franja a cuartos en la región litoral norte, que se va por cercanía, se va a terminar enfrentando ya por el cuadro, obviamente, con otro equipo misionero, y de ahí en más avanzará tan solo un equipo misionero que ya está en semifinales, si es caso de avanzar Guaraní Franco, obviamente. Falta infracción. Se viene Victoria. Busca el descuento. Primeros instantes. Cóceres. Llega al centro. Atención. Va Cóceres tirando el centro. Al punto de penal. Sacó el punto de Guillermo Vázquez. Posesión adelantada. Dice se salva Guaraní Antonio Franco. Se sufre en las tribunas, se sufre en la platea. La Popular y la platea sufriendo. Qué mal comienzo del segundo tiempo de Guaraní Antonio Franco. Sale Guillermo Vázquez desde el fondo. Por ahora estamos 0-0. Va para Almirón. Despeja Retamoso. El nadador Retamoso. Lateral. Va a ser Millán. La tiene Millán para hacer este lateral. Sector izquierdo en ataque. A Millán. Pum para arriba de Duarte. Para García. Gana Morales. Atención, va para Cóceres. Marca Morales. Gana Cóceres. Gana el lateral y en ataque. Va para Victoria. Que apura, que acelera.
Se está quedando fuera el equipo visitante. López va para García, de pecho baja para Cosa, la atención de remate enfrente del arco. Otra vez posición adelantada, dice que se volvió a salvar Guaraní. Antonio Franco más allá. Y lo offside. Dormido salió en la franja en este segundo tiempo. Morales jugando con Domínguez, hacia atrás con Guillermo Marquet. Juan Almirón, pasadísimo de largo, pasó ese balón. Saldrá el retomoso del fondo. Quijano para Ceretti. Esta salida, Quijano. Es para Guaraní de Franco, sí, obviamente. Terminaba cabeceando el jugador Medina. Lateral que va a ser Millán. Rita Mozo de pecho. Se le va el balón. Apura, no. Almirón frena. Quería apurar. Pegaron el grito del banco suplente para que frene. Le va a hacer Millán. En ataque, Guaraní entre Franco. Va Almirón. Juega Almirón. Gana Almirón. Ortiz. Mota. Ángel. Tiene Ángel. Corta Gómez. Llama del banco. Los suplentes que salgan. Dicen. A los jugadores. Victoria. Se viene del fondo. Va para Mancilla. La tiene Mancilla. Jugando para Cóceres. Tiene Cóceres. Buscando para Medina. La pierde la defensa. Va Mancilla. Tira al centro Mancilla. El segundo palo. Atención. El remate. En el palo. Gol. El rebote. García. Gol de Victoria. Gol de Victoria. Descontó el equipo de Cruzú Poitiers. Decíamos. Salió dormido la franja. Y se notó. Tras el rebote, gran centro de Mancilla. García abre el marcador y pone el 1-0. Ahora el global. Está un gol de los penales. El equipo visitante. García a los 8 del segundo tiempo. Abre el marcador aquí. Y atención que se viene otra vez. Va Cóceres. Saca Morales. Se despiertan la tribuna. Almirón. La tiene Almirón. Me parece que tendrá que tener un par de variantes más. Va al sur. La tiene Almirón. Se prepara para tirar el centro. Segundo palo. Atención. Ahora sí. El pique. Se salva Victoria. La más clara del partido para Guaraní. Antonio Franco. Gran centro de Almirón. Domínguez en el segundo palo. Cabezazo, pique, afuera. Esto sigue 1-0 para Victoria, 2-1 en el global. Todavía falta. Estamos en 10 del segundo tiempo. A sufrir. Amigos misioneros a sufrir, pero con algo de alegría en Corrientes. Los amigos de Cruzú Poitiers, todos prendidos a Vero Producciones. Atención, se viene Guaraní de Franco. Domínguez llega al centro, porque despeja del fondo López. Se viene Guaraní.
Atención, busca el empate. Millán, Mota. Se va. Se fue. Noche complicada para la franja. Va Medina. La recupera Millán, la tiene Millán, la juega Millán. Kinialu, va para Millán. Medina para hacer este lateral. Apura Victoria, sabe que está a un gol de los penales. El fondo Morales. Pedía que salgan todos. Ese despeje de Barrientos. No puede Gómez. Y gana este lateral. Pérez le reclamaba que era para favor de Guaraní del Franco. El árbitro dice que era infracción para Victoria. Va a ser Barbosa. Sale jugando del fondo. Cambio de frente. Van a buscar a Medina. La tiene Medina. La juegan con Cóceres. Va para Medina. Va de frente al arco. La saca Mota. Va para Kinialu. La termina regalando. La trae para Retamoso. Va Retamoso. Para Cóceres. Jugando para Medina por abajo. Atención con el centro. Se le fue por el fondo. Se salva Guaraní. Antonio Franco. Sufre y sufre cada vez más el equipo misionero. Que no se pierde 1-0. Pero sigue clasificando por el global. Está 2-1. Morales. Se mueven los jugadores. Para Lazaneo. Tiene Lazaneo. Atención. Vamos Domínguez. Y sí. Decir que son 5 cambios, pero queda corto. Se vendrán 2 variantes más en Guaraní del Franco. Se viene Cardoso y se viene Doilo. Ya vamos a ver quiénes están saliendo del campo de juego. Van a parar, dice Franco. Entra Cardoso. Entra Cardoso, sale Ángel Piz. Y la otra variante es Doilo y sale Kinialu. Para mí era Caruso. Para mí era que dice Caruso ahí. Segunda ventana. Le quedarán 2 variantes más para una tercera ventana. Carlos Mandarzú. Con este resultado en contra. 13 minutos. Sufre la franja. En cuarto ya espera la picada. Mamota. Barzagui del fondo. Le pide Cardoso. Por abajo. Sale con Pérez. La tiene el Territo. Corre el Territo. Avanza el Territo. Atención para Lazaneo. Cuando se proyectaba el Territo Pérez. Buscaba pase. Va Lazaneo. Queda ahí. Falta, dice. Contra el jugador Gómez. Se viene Victoria. Busca el empate el equipo correntino. Retamoso, la tiene Retamoso, la juega Retamoso. Atención con el balón, se va el pelotazo, se va por afuera. Se sienten mal los tambores, pero se ve con más cara de preocupación en las tribunas. Va Millán, la tiene Millán. Almirón, la pierde en Lazaneo. Es Caruso por el 9. ¿Qué quiere que te diga? Es Caruso por el 9. Va Millán, la tiene Millán. Pero es urgente el cambio, Mandarzú, es urgente. No hay que esperar mucho. En 15. Maquijano sacando ese balón. Va para Mota. Brian. Mota cerca. Aguirre, la recupera Pablo, la tiene Mota, choca con Aguirre, gana el lateral, va para Pérez, se acerca Cardoso,
Atentos. No llega el 9. No le llega ni el balón siquiera. Juan Lazaneo. La termina regalando ahora Lazaneo. Bucket. Morales. Barrientos. Va Cardoso. Con el fondo. Va para Morales. Quiere salir jugando para Nieto en Franco. Doilo. Baja Cardoso. Entre los centrales. Cambio de frente. Saca acá Barbosa. Barrientos. Juega Barrientos. Termina regalando Barrientos. Con García ahí. El autor del gol a los 8 del segundo tiempo. Se tira Morales. Va Cardoso. Ahora. Con la cita, capitán Cardoso. Perdón, Mirón. Va Domínguez. La tiene Domínguez. Atención, frente al arco. Va Domínguez. Cae Domínguez. Falta. Tiro libre para Guaraní Franco. Hermoso tiro libre que va a tener Almirón. Tarjeta. Atención, tiro libre para Guaraní, Antonio Franco. Está claro que sea para el Mirón o para Pablo Mota también. Por ahora le acomodó el 8. La reacomoda o intenta mejor acomodar al Mirón. Quien la reacomoda ahora es Pablo Mota. Vuelve a amagar al Mirón. Tiro libre peligroso. Puede ser el empate para la franja. Moto Almirón. Para hacer este tiro libre. A contar los pasos otra vez para Franco. Debe la regla, cualquier cosa, señor árbitro. Si no le dan los cálculos. Tiro libre. Igual me parece que no hay nada de distancia. Atención. Mota por arriba del travesaño. Se salva Victoria. Otra clara situación para la franja. El 18 del segundo tiempo pierde 1-0, pero en el global está 2-1 arriba. Cardoso. Mancilla, Cóceres, García, cambio de frente para Medina, atención, no llegará. Y sale jugando del fondo Guillermo Vázquez. Figura 10. Y la visita. Saliendo Morales. Sale del fondo. Avanza. Pisa el balón. Juega con Millán, la tiene Millán, la juega con Millán, la tiene Héctor. Atención, va con Doilo. Presiona Doilo. Tras el despeje del jugador López. Esa presión provocó un lateral a favor de Guaraní, Antonio Franco por el sector izquierdo. Que no va a ser Millán. Se acerca Doilo. Almirón. Era Lazaneo con la mano. Malarzuk. Si le pone a Caruso no estamos enojados. Siempre por el 9 el cambio tiene que ser. Saca Quijano del fondo. Va Victoria. Y todavía sueña. Sabe que está a un gol de los penales. Y un Guaraní Antonio Franco que lentamente parece despertarse. Entró dormido. Este segundo tiempo. Y la pagó caro con el gol a los 8 minutos de García. Nazaneo.
Reytamoso. Millan. Badoilo. Por el lateral lo deja. Para que lo haga Millán. Se acerca Mota. Le pide a Almirón. Está cerca Mota solo. Juega con Almirón. Va para Mota. Sale, atención. Va Mancilla. Aguirre. Barbosa. Dice que se le abrió el balón. Porque se venía la contra bravísima para el equipo de Victoria. Pérez, Barrientos, Cardoso, Pérez, Barrientos, otra vez con Cardoso, triangula Guaraní entre el Franco. Sale del fondo, Almirón, Duelo, le gana a Medina y va Duelo, se va para el fondo Duelo, tira por el medio, atención para Lazanillo, defiende bien Victoria. Reytamoso va, Lazanillo, atención, va para Brian, la tiene Domínguez, saca López. No pasó nada, no pasó nada. Otra vez el cuarto tendría la pelota aquí. Ah, no, se fue. Quedó tendido Domínguez dentro del área. No puede quedar tirado, sino que la cobró, no la cobró. Acá no hay VAR. En la revisión nada, ni siquiera. Ganazo, perder minutos, no sabemos, porque por ahí el árbitro se pone mundialista y te agrega todos los minutos que quiere. O dirige como siempre y te agrega un par de 10 minutos nada más. Nunca se sabe. Por ahora, Domínguez está tendido ahí. Ahora a Guaraní del Franco le quedan 2 variantes más y una ventana que no la debe desperdiciar. Listo Verbo Producciones. Pioneros en transmisiones multiplataformas en YouTube y en Twitch. Estamos en vivo y en directo. Verbo Producciones Oficial, nuestro canal de YouTube, o que te puedes suscribir, darle me gusta, compartir a tus amigos. Ah, piden cambio. Ah, bueno. Sale Domínguez, piden cambio. Y a pensarla bien, es la última ventana, O metés uno y te quedas a gamba, o metés los 2 que te faltan. Sale mal Domínguez. Va a quedar con 10 Guaraní Antonio Franco. Y muy preocupado. Deberán estar todos porque ya salió lesionado Cristian Barinaga a los 5 del primer tiempo. Ahora a los 24 del segundo tiempo sale lesionado Domínguez. Se pone a pensar. Manarzú y compañía. Atención, llega al centro. Lazanillo. De la Garuz. Atención que se viene Victoria. Se viene la contra. Va Gómez. La tiene Gómez. Entre 2 Gómez. Cambio de frente. Despeje Millán. Pum para arriba. Saca Medina. Va para Cóceres. La tiene Medina. La juega Victoria. La pierde Victoria. Se meterán las variantes. Guaraní Antonio Franco. Está con 10, no puede ni caminar detrás del arco Domínguez. Es para preocuparse nomás. Medina, García, la juega García, la tiene García. Mancilla la pierde, la gana bien Morales. Va Morales, apuró Morales, estaba solo. Paso más atrás. Almirón, saca Quijano. Quema uno nomás, Guaraní Antonio Franco. Buen defensor. Mira bien todo de cabeza, pero ¿lo vas a dejar al 9?
Sale Victoria, la tiene Cóceres. Atención, que ya sale Guillermo con lo justo. Cuando iba Gómez. Cuando se vendrá la primera variante en el equipo visitante. Se le fue a duelo. Rodrigo Lechner va a ingresar por Domínguez. Salió Gómez. Victoria. Y eso está total. Ya lo que es decisión, va Cóceres. Va Cóceres al segundo palo para Cayetá. Cabezazo. Se pierde por el fondo. Va Mota, la tiene Mota, cabecea Mota. Ojo con el pique que puede ganar Almirón. Termina quedando para atrás, va para el remate. ¡Qué buen remate! El Tarrito Pérez saca con una mano Quijano. Se salva Victoria en el empate. Para Guaraní, Antonio Franco. Atención. Mamota llega al centro. ¡Al cabezazo! ¡El remate! ¡Del fondo! Había un agarrón y todo. Cuatro variantes, dos de Guaraní, Antonio Franco fueron por lesiones. El otro ingresó a Cayetá. Salió el número 4 Gómez. Es Victoria. Alienta y alienta. El público de la Franja sabe que tiene una tarde, noche complicadísima para el equipo franqueado. A los 8 del segundo tiempo, García abrió el marcador y pone intriga neta. Eliminatoria directa. Estos octavos de la región litoral norte. Lazaneo. Ahí. Rita Mozo. Medina. La pisa Medina. La baja Medina. La termina regalando para Mota. La tiene Mota. Almirón. Pensó que iba Cardoso. Mota. Terminó regalando. Saca Barbosa. Va para Cayetá. La tiene Cayetá. La va a ganar. Despeja del fondo. Rodrigo Lechner. Y otra vez balón. Se irá lateral en ataque para Victoria. Que busca el gol. Para ir al punto de penal. Llega al centro. García. Despeja Lechner. Almirón. La juega Almirón. La lleva Almirón. Y atención que se vendrá en contra para el Guaraní. Antonio Franco la gana Mota. Va Duarte. Falta contra Duarte. Sí, clara falta de Lazaneo.
la meta. Tiro libre para Victoria en 30 del segundo tiempo. Esto sigue 1-0 a favor de Victoria. Sabe que está cerca. Llega al centro. García. Despeja Morales. Barre Tamoso. Se le va el balón por el fondo. Recordemos que ya está en cuarto la picada. Pese a su derrota en el local, en el global quedó 3-2. Mota. Ah, Mota. Van a salir del fondo. Pide que se arrime a alguien. Se acerca Cardoso. Va Mota. Buscando para el Lazaneo. La baja Lazaneo. Falta contra Almirón. Tiro libre para Guaraní. Antonio Franco. Que de pelota pues nada. Busca asustar por lo menos al equipo visitante. Estaba Duelo cerca también. Va Mota. Y acá irá al centro. Segundo palo. ¿Por qué no? Para sorprender al primero. Atención, va para Duelo dentro del área. Se apuró Mota, va Duelo. Con una mano, Quijano. Lateral con una mano, sacó el arquero, se salva. Gran avivada del 8. Sí, logró al más despierto de todo. De Guaraní, Antonio Franco. Pudo ser el empate. Llega al centro. Y sigue corre hacia atrás. Se salvó Victoria. Era el empate para la franja. Lechner. Se viene Guaraní, Antonio Franco. A Cardoso. Se le fue. A Mota. Segunda gran tapada del arquero. Cuando se viene otra nueva variante, se viene Altamirano en Victoria. Utilizará con el número 18 Altamirano. Sale. ¿Quién? Yo que él me empiezo a correr, digo, si estás el resultado en contra. Ahí le dice Retamoso, apurate, amigo. Estamos ganando, pero estamos quedando afuera. Estamos hablando de Duarte, si no me equivoco. No, el número 6. Aguirre. Se lo veo tintado ahí, no importa, era Aguirre. Este es Duarte. Se viene Victoria. Lateral en ataque. Luego Cercóceres. Pide el balón. Vamos, dice Retamoso. A sus compañeros que se despierten también. Va Barbosa. Altamirano, la juega Altamirano, la pierde Altamirano. Sale Barrientos, hace remontar el Altamirano y gana el lateral. En defensa. ...34 del segundo tiempo. Va Mota por el medio campo, la tiene Mota. Atención. Va Duelo, la tiene Duelo, avanza Duelo. Se frena Duelo, la tiene Millán. Mirando está Pérez, está Duelo. Duelo jugando para Millán. Sigue el balón, va Millán hasta el fondo. Choca con Mancilla. Ahora sí se pierde el balón. El lateral, dice Franco.
va Darcevich. Cierra la garganta. Pero estate atento porque algo más va a pasar. Último 10 más el descuento. Cardoso, Retamoso, saliendo Retamoso. Regalando el balón Retamoso. Barrientos. Pica y gana Retamoso. Barrientos para Almirón. La pierde con Retamoso. Lateral, dice Franco. Va a ser Barrientos. 36. Atención, le va a ganar Lazaneo, la pierde Lazaneo con Defensor de Victoria. Pésimo partido del 9 de la Franca. Toda la pelota que le dio, todas la perdió. Todavía falta. Duarte, la gana Lazaneo, la tiene Lazaneo, la pierde Lazaneo. Siempre con fe, siempre con actitud, siempre hay que soñar para arriba. Va ese balón, Norta Millán, va Mota, la gana Almirón, gana Retamoso. Será lateral en ataque para el equipo. Lo peor. Millán. Almirón, va para Millán, al segundo palo. Pérez. Despeja del fondo, Cayetá. La tiene Barbosa. Marca muy bien por ahí. Quedó adelantado Barrientos. Atención, se viene Victoria, va Cóceres. Ataca Victoria, va Cóceres. De frente al arco, va Cóceres. Jugando para Medina. Pisa Medina dentro del área, la tiene Medina. Busca para Cóceres. Por suerte, por arriba del travesaño. Se salva Guaraní. Va a sacar Guillermo Banquet. 38 del segundo tiempo. Despeja López. La tiene Cayetá. Presiona Pérez. Va Barrientos. Con Pérez. Va Barrientos. Va Barrientos dentro del área. Va para Almirón. Almirón le pifió y sale Retamoso. Marca duelo. Se viene Victoria, va con García. Va García, va por el medio, la tiene García. La sigue teniendo el 11. García, otra de las figuras de esta tarde-noche. Jugando con Mancilla. Cayetá. Atención, va para Cayetá. Se prepara para ir al centro, al segundo palo. Deja que se vaya por el fondo Guillermo Vázquez. Y se salva ahora Guaraní, Antonio Franco. Último 6. Más el descuento. Para el olvido del partido de la Franja en esta tarde-noche. Para rehacerse un montón de planteos. Va Guillermo Vázquez. Para Almirón. Saca Medina. Gana el lateral Guaraní de Franco. Momentos decisivos. Momentos culminantes. Últimos minutos. Y se vendrán dos variantes más en la visita. Reclama uno de los
Barbosa, la pisa Barbosa, la gana Barbosa. Falta contra él. Termina saliendo del fondo ahora. Victoria cuando se meterán variantes. A estar atentos. ¿Dónde anda mi Virome? Anda por aquí. Ingresa Ramírez. Ingresa Alonso. Se fue Mancilla. Y se va el número 2. Esta es la variante. Ingresó Ramírez. Todo lo contrario que hizo Malarzú. Toda la carne al asador, Victoria. Busca el gol que le dé la opción de ir a los penales. Cuando Guaraní ante Chino Franco. Atención, marca Duarte. 2 contra 1, son 4 contra 4. La pierde Almirón. También de bajo rendimiento en esta tarde-noche. Pérez para Duelo. La tiene Duelo de frente al arco. Saca Retamoso. Presiona Retamoso. Busca hasta lo último, el 3. Del equipo de Victoria. 41. Va Millán. Millán. La sanea. Atención. La pierde Cóceres, va barriendo, va para Cardoso, la tiene Darío, avanza Darío, va Darío, va para Pérez, atención, dentro del área, cae dentro del área, nada, dice Franco, con el cuerpo, con el hombro, dice que le sacó, y sale Quijano, se sale la Victoria ahora, atención, no puede defender, ahora sí, saca de Medina. Juega Medina, va por el medio Medina, avanza Medina, saca Millán, se viene la contra, va Lazaneo, la ganó Lazaneo, se 3 contra 2, vamos, dale Lazaneo, dale para Mota, pasale para Mota, atención que va para, estaba Mota solo por este sector, Lazaneo, ay por Dios, vamos. Hay una más. Llega al centro para Lazaneo. ¡Ahora sí! Estaba en posición adelantada, dice. Solo. Mira que me levantaba y te aplaudía. Lazaneo. Y cambiaba de ver tu partido de esta tarde-noche, que es pésimo. Va Lazaneo otra vez en la disputa del balón. Se salvó Victoria. Con un gol más, Guaraní asegura la clasificación. Tampoco a regalarse en el fondo. Como se está regalando Victoria. Atención, saca Retamoso. La gana Retamoso. Va para Medina. ¡Pum! En la colita de Goilo. 43-44. Último minuto. A ver cuánto adiciona. Falta, pide Almirón. Sale Barbosa. Se viene Cóceres. Va Cóceres. Piensa el 10. Va Cóceres. Va Cóceres tirando el centro. Atención con el pique. Saca Morales. Va Almirón. Lazaneo está mano a mano. Lazaneo está mano a mano. Dale, ganale. Dale, ganale. Retamoso. Dale, ganale. Sale Retamoso. A veces va a venir cuando Franco parece que está jugando con 10. Atención, se viene Duarte, avanza Duarte, va por el bajo, se viene Victoria, todo puede ser. Atención, Ramírez. Era Alonso. ¿Cuánto? 7. Muy mundialista, Franco. Para tanto. Hasta los 52 vamos. Si no vi mal.
Franco, estás en Posada, está en el regional, no en el mundial. ¿Para qué adiciona tanto? ¡Atención! Quijano. Dramáticos 7 finales. Dramáticos minutos finales. Aquí en Villa. Todo puede ser, todo puede pasar. A Morales, le terminó regalando, atención García, la recupera García, la tiene García, se le fue a García, no, sigue al centro, de cabeza de Palomita, defiende, Guaraní Franco, y por qué no la saneo en esta, sale 3 contra 3, la tiene la... ¡Ah, por Dios! ¡Ah! Complicado relatar así, es imposible, la tiene Duarte, despeja Duarte, ¿por qué no? Siempre hay una más. Te lo pedimos desde aquí. Va Retamoso. Cabecea hacia atrás Retamoso. Ahora la tiene Quijano. Se viene Victoria. Estoy a nada de ponerme de pie. 46. Va Cóceres. Tira al centro Cóceres. Despeja del fondo Morales. Siga y siga. Reclaman falta. La dupla técnica de Victoria. La tiene Medina. Y ya me paro. Ya se complicó todo. Va Medina. La tiene Medina. Atención dentro del área. Despeja Cardoso. Cóceres. Sale Guaraní Antonio Franco. Cóceres. Va para Alonso. Sale Guillermo. Deja que se vaya. No se fue el balón. Ahora sí. A sufrir nomás. No queda otra. De a poco. Invaden la cara de preocupación en las tribunas. Sufre toda la franja. Sufre la provincia de Misiones. Saca Guillermo Vázquez. Atención, va la saneo que corta Duarte. El 9 de ellos fue mejor que el nuestro. Una va a tener la saneo. Dame esa alegría por lo menos. Va Barrientos. Va para la saneo. Dale, Lazareo, dale que vos podés. Vamos hasta el fondo. La gana. Dentro del área. Hasta llegó la regala por Almirón. Lazareo, ahora sí. Vamos que vos podés. ...48... Tarjeta amarilla para Retamoso. Sacan a Quijano. 2-1 el global. Nada está dicho. La tiene García. Se viene Victoria. Marca, presiona, la tiene Cóceres. Perdía Ramírez. Va Ramírez. Fuera con Cóceres. Avanza Ramírez. Va Ramírez buscando salida. La encuentra con Medina. Va con García. Barbosa. Se viene Victoria. Cóceres. Atención, ojo con el centro. El segundo palo. La tiene García. ¡Despeje de García! Se salva Guaraní Antonio Franco. ¡Qué manera de sufrir, mamita mía! En 49, últimos minutos. Para el olvido, esta tarde-noche de Guaraní Antonio Franco. La tiene que tener bien clara. Si llega a pasar a la siguiente instancia. A pensarla bien, Malersuk. Está complicado seguir y avanzar en esta situación. Un partido tan pésimo con el ganador de hoy. Saca Guillermo Vázquez. Duelo. No hay una que se pegue. No hay una que quede bien. Sale Retamoso. Saldrá Medina. Sale Victoria. Que gana 1-0 y está a un gol de los penales. Mota, Almirón. Hasta el fondo Almirón, hasta el fondo Almirón. Bueno, un tiro de esquina vale y mucho. En dólar turista y todo vale. 50 estamos. A tenerla ahí en el rincón.
Lazaneo con Mota. A Tenela en el rincón. Lazaneo. Lazaneo, sí, Tenela. Dale, Tenela, que te aplaudo. Dale, Lazaneo. Ay, Lazaneo. Duelo. Tenela. Lazaneo. Lazaneo jugando para Mota. Almirón. Duelo. Lazaneo. Cose. Ay, ay, ay. Y se viene Victoria. No cierren los ojos. Abran bien grande. Y hagan fuerza. Porque se viene Victoria. Atención por el fondo. Mota reventando ese balón. Estaba pidiendo por el medio. Buena defensa. Guaraní Antonio Franco. La tiene Duarte. La juega Duarte. Lazaneo no puede. Va Duarte. Barbosa. Ojo con el pique. Sale Morales. Mota de chilena. Perfecta. Señoras y señores. Final del partido. Pobre. Nada que celebrar. Más allá de pasar a la siguiente fase. Dura derrota. Pero sobre todo para pensarla. Y pensarla bien claro. Porque con esta jugada, con este tipo de juego, es posible seguir avanzando. Se viene un equipo complicadísimo, como es el equipo de La Picada, en cuarto de final. El primero será aquí. El de la vuelta será en Villa Cabello. Partido bravo que tiene Guaraní Franco. Y de esa forma, un semifinalista misionero habrá. Dura derrota de Guaraní Antonio Franco. Lo digo dura, más allá de la clasificación, por cómo jugó, con lo pésimo. Y deberá replantearse. Y más allá de eso, deberá saber qué pasará con dos jugadores de ella. Con Cristian Barinaga y con Brian Domínguez. Tibio los aplausos. Es que la gente se va con bronca. Prácticamente ni la barra de Guaraní Antonio Franco, que siguió tocando toda la tarde-noche, que sigue tocando, se dio cuenta del saludo del equipo de Guaraní, que se retira. Tibios aplausos. El público sabe que es difícil así. Y que Guaraní Antonio Franco tiene jugadores en la categoría para estar mejor, para competir mejor. Hasta aquí llegamos con Verbo Producciones. Un Victoria que tampoco, la verdad, hizo mucho en el primer tiempo. Control el gol a los 8, García. Pero tampoco supo ampliar ese marcador, que era importante. Final del partido aquí en Villa Sarita. Gracias a todos los que estuvieron ahí del otro lado. A los amigos de Corrientes, abrazo enorme. Victoria quedó afuera otra vez con Guaraní Antonio Franco en el torneo regional. Esta vez fue en octavos. Será dentro de 7 días aquí en Villa Sarita para el partido de ida, donde vamos a estar nosotros en vivo y en directo con Verbo Producciones, entre La Picada y Guaraní, y la revancha en Villa Cabello dentro de 15 días. Gracias a todos los que estuvieron ahí del otro lado, sobre todo a los que estuvieron en la primera transmisión, a los que sumaron cuando nos volvimos a conectar, cuando volvió la conectividad aquí en nuestra cabina. Y después lo vamos a bajar completo al partido también. Final. Ganó Victoria 1-0, así como ganó Nacional 1-0 de Puerto Peraí en Villa Cabello, pero el clasificado fue La Picada y Guaraní Antonio Franco. Hasta aquí llegamos. Quien los acompañó en cámara fue Diego Córdoba. En los relatos, Fernando Martino.
a todos muchísimas gracias. Y hasta dentro de 7 días para estar aquí en vivo y en directo. La video salista con Guaraní Antonio Franco versus La Picada. Chao y muchas gracias. Sí, puede hacer, ¿no? Chao, chao, gracias.